Buenas noches, mis hermanos y que están acá con nuestro estudio. Hoy tenemos la continuación de nuestro estudio de la Confesión de Augsburgo y hoy vamos a hablar del artículo 17, la vuelta de Cristo. Un tema muy bueno y me gusta mucho hablar de esto también, que es nuestra esperanza, ¿verdad? Es nuestra esperanza como cristianos. La vuelta de Cristo y el nuevo cielo y la nueva tierra. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesús, quien en tu primera venida llegaste para salvarnos y en tu segunda venida vendrás a juzgarnos. Te ruego, ayúdanos a velar por tu llegada en el último día, para que estemos preparados a encontrarte como nuestro Señor y Rey. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Muy bueno. Eh, el artículo que nosotros vamos a leer hoy es un artículo extremadamente importante y fundamental para nuestra fe. Así como la justificación de la fe por medio de la fe es importante, este artículo también es muy importante para nuestra fe. Precisamente porque habla de nuestra esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana que nosotros tenemos no es solo para el futuro, sino que aquí y ahora tenemos la certeza del nuevo cielo y de la nueva tierra. Como recordamos em nossos serviços de Páscoa, né, e sempre hablamos com os próprios e todo, se Cristo não ressuscitou, somos as pessoas mais infelizes do mundo, ¿verdad? Pero Cristo ha resucitado e por isso temos a certeza de la vida eterna e de nossa ressurreição. Né? Pero esta vida eterna já temos hoje. Já temos esta certeza em Cristo. Já temos esta vida. Ou como escrevem os autores luteranos, né? Eles falam que já temos, pero todavía não. Temos a salvação, pero aún não estamos plenamente en ella. Plenamente el nuevo cielo, ¿no? Y el artículo de hoy, el artículo 17, hablará entonces sobre el fin del mundo, de las cosas del fin. Vamos a hablar de esto en este estudio y también vamos a hablar de las señales del final del mundo, porque ya tenemos algunas señales y también vamos a hablar de algunas interpretaciones sobre este asunto y vamos a ver que este artículo y este estudio de la vuelta de Cristo no es para traer miedo para nosotros, pero ni tampoco traer desesperación, pero es para traer para nosotros una esperanza, ¿no? Nuestra redención está cerca, nuestra redención viene pronto. Es esto que el artículo, y vamos a ver hoy, va a hablar un poquito. Bueno, vamos a leer el artículo. Artículo 17, la vuelta de Cristo. Y el artículo de la confesión va a decir, también se enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día postrero para juzgar y que resucitará a todos los muertos. Dará a los creyentes y electos vida y gozo eternos, pero a los hombres impios y a los demonios los condenará al infierno y al castigo eterno. Consiguientemente, se rechaza a los anabaptistas que enseñan que los demonios y los hombres condenados no sufrirán pena y tormentos eternos. Asimismo, se rechazan algunas doctrinas judaicas y que actualmente aparecen, las cuales enseñan que antes de la resurrección de los muertos, solo los santos y piadosos ocuparán un reino mundano y aniquilarán a todos los ímpios. Bueno,
Antes de adentrar el tema del fin del mundo, de todo lo que implica esto de la escatología, vamos a hablar un poquito brevemente de la segunda parte del artículo. Recordaos que los artículos de la Confesión de Augsburgo hablan por primero lo que creemos, né, como tema, lo que los luteranos enseñan, creen y confiesan, y luego después viene lo que rechazan. Siempre todos los artículos van a tener esto, ¿no? Creemos en esto, pero rechazamos esto, rechazamos esta doctrina. E, e acá vem a pergunta, né? Quem ensinavam os anabatistas e por que rechazaram os reformadores esta enseñança e esta doutrina, né? Nosotros ya hablamos sobre los anabaptistas, lo que enseñaban, por ejemplo, del bautismo, hablamos mucho sobre ellos, né? Y a respecto de la vuelta de Cristo, ellos enseñaban que los demonios y los seres humanos condenados, no, y enseñan esto, né? No van a sufrir tortura y tormentos eternos. O sea, para ellos, la muerte es el fin y ya. No hay infierno para ellos. No va a tener el tormento eterno, la condenación. No. ¿No? Y ellos también enseñan que van a tener un reino terrenal antes del juicio. Y esto, nosotros vamos a hablar más adelante cuando yo voy a hablar sobre el milenio, ¿no? Vamos a ver la estructura de esto, ¿no? Eh, pero ciertos grupos, esto en el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Ciertos grupos, en el tiempo de la Reforma, creían que estaban inaugurando el reino de Dios en la tierra por medios políticos e incluso violentos. Prácticamente. Cree en Jesús si no es muerto. Este es el reino de los cielos. Y estos estaban haciendo el tiempo de Lutero, ¿no? Y esto los confesores rechazan. La doctrina de los anabaptistas, ellos rechazan. Y también rechazan las doctrinas y las enseñanzas judaicas o judías, ¿no? Que enseñaban básicamente lo mismo que los anabaptistas. Vamos a hablar más de esto después, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poco sobre escatología, ¿no? ¿Y has oído alguna vez esta palabra, escatología? ¿Sabes lo que significa? ¿Alguien puede decir? Escatología. ¿Conocen esta palabra? Lo he escuchado, pero no me acuerdo, pastor. ¿No se acuerdan? No. Bueno, escatología nada más es el estudio de las últimas cosas. Escatología, nosotros hablamos del fin del mundo, de la muerte, por qué tenemos la muerte, de la resurrección, hablamos de la venida de Jesús y las señales, ¿no? Todo esto es en escatología. Esta palabra significa estudio de las últimas cosas, ¿vale? Creí que ahora recordó, Luisa, ¿eh? Bueno, ¿por qué debemos conocer esto? ¿No? ¿Por qué tener este estudio, esta escatología y estudiar sobre esto? ¿Y por qué esto está en nuestras confesiones también? Esto es bueno y es bueno nosotros tenemos el conocimiento a respecto de esto porque, primero, ah, primero, busca reconocer y dar testimonio de lo que dice la Biblia sobre el fin. Es decir,
sobre el futuro que tiene la creación de Dios, la muerte, el estado entre la muerte y la resurrección final. Por segundo, trae esperanza a quienes tienen fe en Cristo Jesús. Y este estudio de las últimas cosas tiene este objetivo, traer fe, traer esperanza, no desesperación, ¿vale? Desesperación es para quien no tiene fe. Las cosas del fin del mundo, las señales, todo lo que Dios habla en la palabra sobre el fin del mundo, no es para los cristianos tener miedo, pero es para tener esperanza. Como Lucas habla, nuestra redención está cerca. Y por eso que tenemos este estudio. E não trae medo, pero sim uma esperança bem informada e señala a alegria de viver com Deus aqui e agora. Acá é importante, uma esperança bem informada, porque há muitos que hablam coisas do fim do mundo que não traem esperança nem alegria de viver aqui com Deus. Todavia traem medo e, e mais leis em las personas. Y esto no es lo que el estudio de la escatología, de las cosas del fin, quiere traer para nosotros, ¿no? Por ejemplo, muchos hablan que las cosas que están ocurriendo en Israel, las guerras y todo, es cosas del fin del mundo. Tenemos las profecías en Apocalipsis, tenemos las profecías en Daniel, y esto habla de Israel que está ocurrindo agora. Isto não é, né? Solamente para trazer medo a las pessoas, né? E este ensino não quer trazer medo. Por isso devemos ter uma esperança bem informada, ou seja, ter conhecimento do que estamos falando. Por isso, sempre que vamos falar de escatologia ou qualquer coisa da palavra de Deus, qualquer texto, qualquer la palavra de Deus, quando vamos falar da palavra de Deus, devemos ter uma hermenêutica. Ou seja, hermenêutica é como que eu necessito ler a palavra de Deus. Com que ojos eu leio a palavra de Deus. Esta é uma hermenêutica. E quando nós hablamos de hermenêutica em la escatologia, principalmente quando nós vamos ver os textos de Apocalipse, devemos ter em mente estas coisas, estas principais coisas que eu tenho acá em la pantalla. Porque se não temos isto, vamos a mirar coisas e vamos a poner coisas em nossas cabeças, em nossos corações, que não estão na palavra de Deus, né? Por exemplo, devemos ter a hermenêutica, o ojo que devemos mirar a palavra de Deus com uma questão muito importante, que textos proféticos e apocalípticos sempre têm um linguagem figurado. Sempre vão a ter isto. Por exemplo, quando nós vemos os jinetes em Apocalipse, os 1000 anos que Satanás estará atado, né? E principalmente os 144.000 que hablam em Apocalipse, né? Devemos recordar que é um linguagem figurado, não é algo literal. Por exemplo, 144.000, muitos ensinam isto, que solamente 144.000 pessoas vão a ter a salvação. Os outros não vão a ter. Incluso ensinam que eu posso viver como quero, como a mim me gusta, não necessito ter a palavra de Deus em minha vida, não necessito creer em Deus, pero se eu sou um eleito, eu tenho a salvação e está listo. Agora, se eu não sou eleito, puedo hacer las cosas bien, tener fe en Jesús, ir a la iglesia,
todavía no voy a tener la salvación, porque yo no pertenezco a los 144,000. Entonces, es necesario que nosotros tenemos esto. Cuando vamos a mirar este estudio de escatología, cuando vamos a mirar textos en la palabra de Dios, esta hermenéutica, estes ojos, hay un lenguaje figurado. También el anuncio de las cosas del fin por los profetas se utiliza la llamada perspectiva abreviada. O que é isto? Mezcla assuntos futuros e presentes. Ejemplo, y después nosotros vamos a leer este texto de San Mateo, que este texto, él habla de cosas que van a acontecer al fin del mundo, pero es algo que va a acontecer también cerca. Dos asuntos. Mateo está hablando de la caída de Jerusalén en el año 70 y también está hablando del fin del mundo. Pero si nosotros no tenemos esto en nuestros ojos, nuestra hermenéutica, vamos a leer el texto y el texto va a decir que las personas que están al monte, lejos de casa, trabajando en el campo, no vuelvan a, no vuelvan a ciudad, porque es sufrimiento. Y esto, Mateo, no está hablando del fin del mundo, pero sí está hablando de la caída de Jerusalén en año 70. O también el texto va a hablar que hay de las mujeres embarazadas, porque ellas tendrán muchas cosas. No está hablando del fin del mundo, hay de quien está embarazada en el fin del mundo. No, está hablando de la caída de Jerusalén en año 70. Entonces, debemos tener esta perspectiva también, este ojo, esta hermenéutica, cuando vamos a leer textos del fin del mundo de Apocalipsis. También, el tercer punto acá, tener el color histórico del tiempo, né? Ellos usan un lenguaje comprensible y aplicable para los oyentes de la época, de esta época. Por ejemplo, en Hebreos 12, cuando habla de Monte Sión, lugar donde Dios manifiesta la salvación. Cuando el autor bíblico habla del Monte Sión, las personas ya saben que es donde hay la presencia de Dios, el Monte Sión, ¿no? O sea, las personas allá ya tenían este conocimiento. É assim, por exemplo, se eu empiezo a falar para mi abuelo, minha abuela, de mi tablet, de mi Instagram, de mi WhatsApp, para eles não é algo que é de subida. Não vão a conhecer, não vão ter acesso, muito acesso, pero necessitam conhecer estas palavras. E assim também é com, com a escatologia. ¿Vale? Além de todo, hay una cosa que esto ya hablamos también, ¿no? De la tipología, ¿no? Tipología es un tipo, una persona, una institución o un evento que prefigura y anticipa una realidad nueva y mayor. El antítipo. Un ejemplo, es Éxodo. El Éxodo es cuando el pueblo de Israel fue liberado, ellos tenían su libertad de la esclavitud de Egipto, pero esto apunta para algo mayor, que es la liberación del pecado que tenemos por la muerte de Jesús. Entonces, esta es otra cosa que debemos tener en mente con nuestra hermenéutica, con nuestro ojo, para leer el texto bíblico, cuando vamos a hablar de escatología. Y también la escritura tiene un enfoque cristológico. Al interpretar la profecía, siempre hay que relacionar el mensaje del profeta con el propósito central de la escritura. O sea, llevar a sus lectores a la fe en Cristo.
llevar a sus lectores, sus oyentes, a la salvación. ¿Eh? Y por último, otro punto que nosotros debemos tener cuando vamos a leer cosas de la escatología es que Cristo es el nuevo Israel. Este es importante, ¿no? Este princípio é especialmente importante para que o Estado moderno de Israel não se confunda com o pueblo de Deus, vinculando a Cristo e objeto de promessas bíblicas. Portanto, os acontecimentos que han ocorrido ou ocorrerão no país de Israel e não estão cumprindo com a escritura do Antigo Testamento. El Israel que hoy está ante Dios es la iglesia cristiana, el pueblo de Dios unido a Jesús, el Mesías, que vino y cumplió su misión salvadora. O sea, cuando vamos a tener el texto de la escatología, por ejemplo, de Apocalipsis, de las profecías que están hablando de Israel, no están hablando del Estado, del país, de la población que vive en Israel. Pero está hablando del pueblo de Dios que ahora pertenece a Dios por medio del bautismo. Este es el pueblo de Israel. O sea, nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces, estes 6 puntos que nosotros hablamos acá, debemos tener con nuestros ojos a nuestra hermenéutica cuando vamos a leer algo sobre escatología. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poquito más de escatología. Cuando hablamos de escatología, de las cosas del fin, tenemos escatología individual, que vamos a hablar de la muerte, nuestra muerte. Tenemos la escatología futura, que habla de la venida de Jesús, ¿no? Y con sus señales, con todas las profecías que tenemos en la escritura. Y también hablamos de esto en los estudos de escatología. Entonces, ahora hablaremos un poquito sobre la escatología individual. Y cuando hablamos de escatología individual, recordamos la frase que habla momento mori, o sea, recuerda que vas a morir. Esta es la escatología individual. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es la muerte? Para ustedes, ¿qué es la muerte? Es dormir, Dormir, ¿ok? La paga es del dormir. pecado. La paga del pecado es la muerte, sí. Pero uno duerme, sí. Y en algún momento, cuando Cristo venga y nos completa, pastor. Vale, vale, vamos a ver. Nosotros tenemos en la teología, cuando hablamos de escatología, tenemos 3 tipos de muertes, ¿vale? La muerte física, que es, a princípio, no es algo natural para el ser humano, porque nosotros no fuimos criados para la muerte, pero sí para la vida, pero es una consecuencia del pecado, es nuestra muerte física. Por eso que tenemos dolores, sufrimientos y la muerte, por causa del pecado, ¿no? Tenemos la muerte como una separación espiritual. Así recordamos el texto de Efesios 2, ¿no? Que estábamos lejos de Dios, pero ahora por medio del bautismo, de la muerte de Jesús, ¿no? No tenemos esta privación de la comunión con Dios, ahora tenemos no tenemos más la separación. El velo que estaba separando la presencia de Dios ya no está más, ¿no? Tenemos la presencia de Dios y también tenemos la muerte eterna, ¿no? Que es separación eterna
y la condenación eterna, né? O la vida eterna para aquellos que creen en Jesús. Y acá tenemos la muerte. Acá en este mundo vamos a tener la muerte física. Pero para los cristianos, la muerte eterna no. Todavía, para esta muerte, hay algunas enseñanzas, né? Y algunas personas enseñan algo sobre la muerte temporal que no está en la palabra de Dios. Por ejemplo, né? El gnosticismo. Son palabras, né? Eu estou trayendo palavras que são difíceis, pero é solamente para ter o conhecimento de esto, né? El gnosticismo habla que el cuerpo acá es malo. O sea, después de la muerte, el cuerpo acá es polvo, es podre, y la alma es buena. Esta sí va para el cielo, para el cielo. Solamente el alma. El cuerpo no. Es acá y ya. ¿Vale? Tenemos, ahora voy al punto 3, en el estado intermedio, ou também alguns hablam del sono del alma, né? Que quando nós morimos acá, nosso corpo, junto com nossa alma, está dormindo, está reposando, e quando Jesus viene, ele despierta. El sono del alma ou estado intermédio, né? Ou seja, quando morrimos acá, estamos dormindo. E Jesus ligou, desperta. Agora necessito despertar, ¿vale? E também algumas pessoas ensinam o purgatório, né? E isto nós não encontramos na palavra de Deus. El purgatorio es una antesala del cielo. O sea, si yo quiero llegar hasta el cielo, necesito ir hasta el purgatorio, pagar mis deudas, para así llegar al cielo. No, la palabra de Dios no habla de esto. Pero la palabra de Dios va a hablar la muerte temporal es la separación del alma inmortal de su cuerpo mortal. ¿Ok? O sea, cuando nosotros tenemos nuestra muerte acá, nuestro cuerpo se queda acá en la tierra, vira polvo, nuestra alma va al cielo y ya está con Dios en el cielo. Quando temos o juízo final, quando temos o regresso de Jesus acá en la tierra, nuestra alma, juntamente com nosso cuerpo resucitado, va a tener el julgamento y después del juzgamento, nuestro cuerpo, juntamente con nuestra alma, va al cielo. Es esto que nosotros creemos y enseñamos, ¿no? O sea, tenemos la muerte. El cuerpo acá es, Tesalonicenses habla de esto, ¿no? Vira polvo. Nuestra alma ya está en cielo, ya está disfrutando del cielo junto con Dios y después de la venida de Jesús va a tener la unión del cuerpo y alma y los dos van al cielo o al infierno. Se não creó, não crea em Jesus. Assim também, se a pessoa muere acá sem crer em Jesus, já está no inferno. Sua alma já está no inferno, sufriendo os dolores do inferno. Vamos a ver alguns textos bíblicos. ¿Tienen sus Biblias en manos? Tengo Biblia aquí. Ujú. Luisa, ¿puede mirar el texto de Lucas 23, Lucas 23. 43? ¿Alguien Lucas, más tiene Biblia? Lucas 23, 43.
Sí, Dice la palabra de Dios en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. mira, el texto es muy claro. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? No es Ujú, después de tener el sono del alma, no es después del pasar por el purgatorio, es hoy, ¿no? Hoy vas a tener el cielo, ujú. ¿no? Lucas 12, 12:20, ¿no? esto. A ver, 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Exato, né? El alma va al infierno o al cielo, né? Ujú, E outra história muito conhecida também é del rico e Lázaro, né? Que sí, habla que rico foi ao infierno e Lázaro foi ao cielo e os dois estavam allá e depois da muerte el rico não pode ir hasta la tierra ou hasta el cielo, ni tampoco Lázaro está al infierno y está a la tierra. Já tem su condenação allá. Agora, quando Jesus volver, esta condenação, este juízo é para todas as pessoas mirar, ¿no? Será delante de todas las personas. Pero cuando hay la muerte, la persona ya va al cielo o al infierno. Y ya. El texto de 2 Corintios, 5 capítulo 5, habla lo versículos. siguiente. Versículo 1 y después versículo 4 y 8. Porque Porque sabemos que... Oh, puede leer, bueno, Luisa. sí, Gracias. sí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo Ok, 4. el 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto, né? Porque sabemos que se nuestra morada terrestre, este tabernáculo, né? Este tabernáculo se va. Este tabernáculo está hablando de nuestro cuerpo, De né? Se nuestro va. cuerpo. Pero después de la resurrección vamos a tener un nuevo tabernáculo, né? Un edificio, una casa no hecha de manos, pero es eterna en el cielo. Y como nosotros tenemos el conocimiento por medio de la palabra de Dios, nuestra vida en el cielo no va a tener sufrimiento, nuestro cuerpo tampoco va a tener sufrimiento, né? Hambre, sed, né? No vamos a tener esto, ¿vale? Entonces, en el caso de la muerte del cristiano, las escrituras tienen algo específico que decir. Si por un lado la muerte temporal del cristiano también es consecuencia del pecado, por otro lado, debido a la muerte de Cristo, el castigo ya ha sido levantado y la deuda por los pecados ha sido pagada plenamente. En este caso, para el creyente en Cristo, la muerte se presenta como liberación de una existencia corrompida por el pecado y la transición de la vida espiritual que tenía en este mundo, que consiste en fe y esperanza, a la vida eterna, que consiste en la bendición en presencia de Dios. Ah, por ello, Miller, que es un escritor luterano, nos recuerda que la muerte de los creyentes se describe en las escrituras como nombres dulces, como reunirse con su pueblo, morir en paz, ser levados antes de que llegue el mal, dormir y así por delante. Entonces, esta es nuestra muerte que tenemos, la separación de la alma
del cuerpo, pero después van a tener la unción de los dos, ¿no? Entonces, se el juicio será al regreso de Jesús, ¿qué ocurrirá con aquellos que ya han muerto en este tiempo antes del juicio? ¿No? Es lo que nosotros ya hablamos, ¿no? La persona ya tiene su destino eterno en el momento de la muerte, al cielo o al infierno, a la felicidad o a la tristeza, al sufrimiento o la plenitud, ¿no? Y esto es lo que creemos, lo que enseñamos, ¿no? Bueno, la escatología inaugurada. Ahora vamos a hablar un poquito de esto acá. Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto, né? Acá viene la pregunta, né? Los discípulos esperavam algo territorial de la venida de Jesús, né? Por ejemplo, va a venir el reino de Israel, reino a Israel. Recordaos que Israel no está se refiriendo solamente a Israel, el pueblo, el Estado, né? Pero los cristianos. Y acá los discípulos tampoco compreenderam esto. Y ellos estaban pensando que el reino de Dios, né? Ahora, el reino a Israel es ahora. Es algo político, es algo territorial, es algo de poder, né? E hay algunas personas en enseñanzas que todavía piensan de esto, né? Que Dios necesita gobernar con poder hoy en día. Pero cuando nosotros hablamos del gobierno de Dios, né? Tenemos esto, la escatología inaugurada, né? Que se refiere a aquello que ya comenzó con la primera venida de Cristo, pero todavía no completa, né? Pero aún no ha llegado la submanifestación plena. Tenemos ya la escatología inaugurada. El reino de Dios ya ha sido establecido por Cristo. Y los creyentes, o sea, todos los que son bautizados y creen en Jesús, ya poseen el perdón de los pecados, ya tienen la justificación, ya tienen la vida eterna. O sea, yo ya tengo la certeza de la vida eterna, ¿no? Si, si alguien pregunta, ¿vas dónde, cuándo morir? Yo tengo la certeza, voy al Yo cielo. tengo la vida eterna y tú. Né? Porque já temos esta escatologia inaugurada. O poder de Deus, né? Não é solamente algo de la tierra, né? O governo de Deus não é isto. Ele já inaugurou, pero não é algo territorial, né? Todavia, né? Esta realidade não está completa. Vivimos acá bajo a la cruz, ou seja, a teologia da cruz. Temos o sofrimento, temos dolores, temos isto por causa do pecado, né? Pero já temos a certeza da salvação, né? E a escatologia final, ou a escatologia consumada, se refere àquilo que sucederá en el retorno visible de Cristo. Tal como nosotros leemos en la Confesión de Augsburgo, Cristo volverá
visiblemente, né? Va a haber la resurrección general, va a haber el juicio final, va a haber la separación eterna entre salvos y condenados, los que creen y los que no creen, né? O sea, la escatología inaugurada, el reino de Dios, no es el reino de Israel, pero el reino de Dios ya está presente, pero de manera invisible y por medio de la fe. Donde Dios gobierna la iglesia por medio de los sacramentos y de la palabra. Y la escatología final, el reino de Dios, será plenamente revelado, visible y eterno. Y vamos a tener toda esa esperanza eterna. O sea, Ujú. si tenemos una buena comprensión de esta enseñanza bíblica, es decir, que el reino de Dios ya se está manifestando hoy, podemos comprender de forma más positiva lo que nos espera, el fin del mundo, né? O sea, todo va a apontar nuestra vida acá, nuestra esperanza acá, todo va a apontar para el gran evento escatológico, que es la venida de Cristo, o sea, la venida futura. Ahora nosotros tenemos solamente un antegosto del cielo. Las cosas buenas que tenemos en la vida son un antegosto del cielo, pero el cielo es mucho más mejor, ¿né? Mucho mejor. Y por eso que es el gran evento escatológico, es la venida de Cristo. Y por eso tenemos la escatología futura, o sea, la segunda venida de Cristo. Cristo llegó la primera venida en su Navidad y ahora la segunda venida tenemos las señales que anuncian esta venida, ¿né? Que nos preparan para la venida de Jesús, para tener nuestra redención lista, completa. Vamos a leer un texto, Mateo, que es el texto que yo hablé al inicio, Mateo 24, versículo 3 hasta 28. 24, versículo 3. 3 hasta 28. ¿Puede, Versi- puede hacer la lectura? sí, cómo no. Y, Gracias. está, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días,
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá, ¿cómo? Allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Palabra de Dios. Glórias a ti. Gracias por Mm. la lectura. Y lograron ver que acá Jesús está hablando de dos finales, ¿verdad? Él está hablando del año 70, cuando los romanos invadieron Jerusalén y hicieron toda la destrucción. Por eso que habla, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, ¿no? Pero también habla del fin de los tiempos, né, de la su venida, las señales, né, guerras, hambre, né, habla del falsos cristos, né, falsos profetas, e estes falsos profetas darão grandes señales e prodigios, né, de tal maneira que enganarão a muitos, né, y habla de los señales. Y acá debemos tener algunas observaciones, ¿no? Cuando miramos las señales. En primer lugar, es necesario enfatizar que estas señales no son solo eventos del futuro lejano. Ya tenemos estas señales, ya están ocurriendo desde los tiempos de los apóstoles, desde Génesis, después de la caída, tenemos las señales, ¿no? Tenemos guerras, tenemos dolores, tenemos hambre y así por delante. Y aunque se intensifique en la proximidad de la venida de Jesús, están presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y además debe señalarse que no todas las señales del fin del mundo son acontecimientos extraordinarios. Algunos de ellos son eventos normales que tenemos por causa del pecado, guerras, enemistad y así por dentro. Sea cual sea el señal, la señal, son una advertencia, ¿no? Y una advertencia constante de Dios, que este mundo está enfermo y va a tener un fin. Y el fin está cerca. ¿Por qué no tenemos el fin ya? Por misericordia de Dios. Porque Dios quiere que más personas puedan oír su evangelio, conocer la verdad, tener la salvación. Por eso que Jesús no llegó hasta ahora. ¿Vale? Porque tenemos las señales, los propósitos de las señales del fin de los tiempos. Primero, no permite cálculo, ¿no? En Mateo 24 va a hablar de esto. No debemos tener, Jesús viene semana que viene, año que viene, tal fecha, ¿no? Los libros que tenemos de profecías no permiten esto para nosotros, ¿no? No es para infundir terror en los hijos de Dios. Esto no es. Todo que temos acá de señales, de guerras, del amor que va a tener el esfriamiento de muchos, no es para traer esto, miedo para nosotros. Pero al contrario, no, es para traer felicidad.
porque Jesús está llegando y nuestra redención, nuestro sufrimiento acá está llegando al fin. Por eso que la muerte para un cristiano no es de dolor, es de alegría. Es dolor, sí, porque nuestros familiares se quedan acá y todo, né? Nuestros familiares que están acá en la tierra van a sufrir con la falta del ente querido, pero para los cristianos es algo de bueno. Yo tengo el cielo, né? Lo que hablamos de la escatología inaugurada. Yo ya tengo el reino de Dios, ya tengo el cielo. Otro punto, las señales hacen que los cristianos estén alertas ante los acontecimientos que están por ocurrir. Cristo no abandona su iglesia o en una situación de ignorancia, né? Cristo dejó las señales para hablar. Está cerca. Estén preparados, né? Porque están listos, porque está cerca, bien pronto, el fin. Señalo el hecho de que este mundo y las cosas que hay en él no son eternos, sino que se están moviendo hacia un fin. Y esto es importante también. Todo lo que tenemos acá va a tener un fin, ¿no? Como antes Luisa leo, eh, hoy van a pedir su alma. ¿Qué importa tener dinero? ¿Qué importa tener casas, carros y coches y todo más si hoy vas a morir, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos acá va a tener un fin. El mundo va a tener un fin. Dios va a preparar un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero este mundo acá, todas las cosas, todas las matas, va a tener un fin. Y Dios habla que va a tener un fin por medio del fuego. Bueno, y llama vigilancia, ¿no? Debemos estar vigilantes, o sea, tener siempre nuestra vigilancia con la palabra de Dios, ¿no? Para que nuestro amor no se esfríe, para que estemos siempre listos para la llegada de Jesús. ¿Vale? Bueno, la escatología futura, con estas señales, la segunda venida de Cristo, ellos anuncian algunas cosas, ¿no? Y podemos agrupar las señales, todo lo que nosotros vimos acá, en tres puntos, ¿no? La señal que muestra la gracia de Dios, o sea, una de las señales que Dios habla, versículo 14 del Mateo 24, que el Evangelio será predicado en todo el mundo, ¿no? Todas las personas van a escuchar esto, la salvación por medio de Jesús. Esta es una señal que muestra la gracia de Dios. También hay señales que muestran el juicio de Dios, guerras, terremotos, hambrunas, pestilencias, ¿no? Y todo esto. Eh, pero una cosa importante acá. Las personas que sufren tales señales, por ejemplo, las personas que sufren con las guerras, ¿no? No es algo de la ira de Dios, ¿va? Contra las personas que están viviendo en aquel país, ¿no? Es una alerta de Dios para todos nosotros, sí, pero no es una ira contra las personas que están allá. Y también tenemos las señales que indican oposición a Dios, como leemos acá en Mateo 24. Va a haber tribulación, o sea, muchas personas van a llegar hasta nosotros que creemos en Jesús y causar persecuciones por causa de nuestra fe. Van a quitar nuestra tranquilidad, van a quitar nuestro tiempo que tenemos,
con Dios en el servicio van a prohibir esto también, ¿no? O sea, vamos a tener esta oposición. Muchas personas van a hacer esto. También vamos a tener apostasía, o sea, el abandono de muchos por causa de las persecuciones. El amor de muchos se esfriará. Y también vamos a tener el anticristo. Anticristo, que acá hablan, el falsos cristos, y que van a ser señales, prodigios para engañar muchas personas. Por eso que debemos tener siempre nuestra vigilancia en la palabra y no dejar que estas señales, esos prodigios de estos falsos cristos nos engañen. ¿Qué son estos falsos cristos? Son aquellos que quitan Jesús del camino. Por más que muchos hablen de Jesús, muchos van a hablar que Jesús es un hombre muy bueno, pero no van a hablar que Jesús es el único suficiente Señor y Salvador. Estos son falsos cristos. Y esto nosotros debemos tener cuidado, ¿vale? Bueno, estas señales proporcionan consuelo a los cristianos. Estando en Cristo, al final puede esperarse de manera serena, paciente y alegre, pues es, ante de todo, la redención del cristiano. Y este texto, Lucas 21, no podemos dejar de leerlo. Lucas 21, versículo 28. El capítulo 21 también va a hablar de las señales ante el fin y va a hablar de la venida del Hijo del Hombre. Y el versículo 28 es muy bueno. Sí, aquí dice 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Cristo Ujú. viene, ¿no? Y por eso Listo. podemos tener la certeza. Bueno, Sí. con la escatología futura tenemos esto. Cristo vendrá visiblemente y todos los pueblos lo verán. Tenemos los textos que hablan acá. Cristo viene, todas las personas van a ver. Cristo Ujú, volverá en gloria en compañía de sus ángeles, ujú. ¿no? Cuando Cristo regrese, los muertos resucitarán. Los Y, creyentes se levantarán a la salvación. y los incrédulos la condenan, ¿no? Cuando yo hablé que va a tener la resurrección y este cuerpo ahora va a juntar nuevamente con su alma para tener la salvación o la condenación, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, juzgará a todas las personas vivas y muertas. Cristo puede volver hoy, Cristo puede volver mañana, no lo sabemos cuándo, ¿no? Entonces va a tener el juzgamiento de todas las personas. Los creyentes recibirán la salvación eterna y los incrédulos la condenación eterna. Satanás y el anticristo serán completamente derrotados y condenados. Hoy, Satanás tiene cierto poder en el mundo, ¿no? Pero no todo el poder él tiene. Y cuando Jesús volver, ya no más, él no va a tener más ningún poder, ¿no? Cuando Cristo regrese, los cielos nuevos y la tierra nueva serán creados, ¿no? Y este mundo será destruido. No vamos a tener más, ¿no? No vamos a tener. Pero como yo hablé al inicio, hay algunas enseñanzas a respecto de la venida de Jesús. Y hay algunos nombres acá difíciles y no necesitan recordar de estos nombres, solamente para que sepan que hay enseñamientos que hablan otras cosas que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, este es premilenialismo dispensacional hablan, né, que
va a tener la resurrección, va a tener 7 años, y todo esto ellos enseñan con base de Apocalipsis 20, né? Quando vai falar que vai ter 1000 anos, né? 1000 anos de Satanás ou 1000 anos de Cristo, né? E aí eles falam que vai ter a ressurreição, 7 anos de tribulação, vai ter o retorno de Jesus, vai ter os 1000 anos que Jesus vai reinar acá em la tierra visível, né? Você vai viver acá novamente 1000 anos, vai ter um tempo que Satanás vai ter seu liderazgo, depois vai ter a ressurreição de todos e o julgamento em novo céu e nova terra. O outro grupo vai ensinar que temos o tempo da igreja, vai ter a segunda venida de Jesus, vai ter os 1000 anos que Jesus vai ter seu reinado acá, vai ter um corto tempo de Satanás, a ressurreição, novos céus e nova terra. O outro vai dizer que vamos a ter 1000 anos acá, que os cristianos vão a reinar 1000 anos, né? E assim, depois de 1000 anos, Satanás vai ter seu reinado, Cristo vai volver, e assim vamos a ter a ressurreição e também novos céus e nova terra. E por fim, temos este grupo que é amilenarismo, que é o que nós creemos e ensinamos, o que eu falei antes. Ou seja, os 1000 anos que Apocalipse 20 habla, não é um tempo literal, né? Não é um tempo de 1000 anos exatos, pero é um tempo que se extende desde o tempo da primeira venida de Jesus hasta sua segunda venida, né? É algo figurado, né? E neste tempo, né, Cristo já está reinando sua igreja como palavra e sacramento. Já reina cá. E sim, vai ter um tempo que Satanás vai ter seu reinado, ou seja, vai ter muitos dolores, vai ter muita persecução e todo, né? E vai ter a ressurreição junto com a segunda venida de Jesus, e assim vai ter o fim, o mundo, novo céu e nova terra, né? Ou seja, não temos um reino de 1000 anos literal, né? La confesión habló que rechazan aquellos que tienen las opiniones judaicas y dos anabaptistas, né? Que creían esto. En 1000 anos tenemos exactos. No, es el tiempo de la iglesia, né? Es todo esto que creemos. Bueno, lo que las escrituras revelan sobre la venida eterna pretende servir como incentivo para que la gente crea en el Evangelio, así como para preservar en la fe en medio de pruebas y persecuciones. O sea, vamos a tener esto, ¿no? Pero podemos tener la perseverancia. La iglesia también está motivada a llevar a cabo la gran comisión con determinación. Mateo 28. Hablar del Evangelio para todo el mundo. La doctrina cristiana de la escatología debe enseñarse y enfatizarse siempre en la iglesia con esta preocupación práctica en mente, ¿no? Levar Jesús para todos. Y ahora, al fin, yo tengo algunos textos que debemos tener como recordatorio, ¿no? Mateo 24. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Né? Não sabemos, não teremos como dizer que vai ser amanhã, hoje, ou pode ser 20 anos, 30 anos, não lo sabemos, pero devemos ter a vigilância. Quando estas coisas comecem a suceder, erguíos e levantad vuestras cabeças,
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este versículo es fantástico. Tenemos la certeza de la redención por medio de la sangre de Jesús. E consolaos unos a outros com estas palavras, né? Se nós vemos um irmão, uma irmã que está com dúvidas, dificuldades, devemos ter a consolação. Assim que, hermanos meus amados, estad firmes e constantes, crescendo en la obra del Senhor sempre, sabendo que vuestro trabajo en el Senhor não é em vano. E por fim, né? O artículo que nós estudamos hoje, o artículo 17, la vuelta de Cristo, né? Também se ensina que nosso Senhor Jesucristo vendrá em dia postrero para juzgar vivos e mortos e ressuscitará a todos os mortos. Dará a los creyentes e electos vida e gozo eternos, junto com su cuerpo, ¿verdad? Su alma. E quando já muere a cada cristiano, sua alma já está no cielo e seu corpo está acá. Pero a los hombres ímpios e a los demonios los condenará ao infierno e ao castigo eterno, ao Sheol. Consequentemente, se rechaza a los anabatistas que enseñan que los demonios y los hombres condenados no sufrirán pena y tormentos eternos, né? Incluso el gnosticismo, que habla que el cuerpo acá muere y va solamente el alma para el cielo o al infierno, né? Hay iglesias que enseñan esto todavía hoy. Asimismo, se rechazan algunas doctrinas judaicas y que actualmente aparecen, las cuales enseñan que antes de la resurrección de los muertos, solo los santos y piadosos ocuparán un reino mundano y aniquilarán a todos los ímpios. Este fue el artículo para hoy, ¿no? Este fue nuestro texto que estudiamos hoy. Semana que viene tenemos el próximo estudio. Vou pausar a gravação agora de nosso estudo e se há perguntas, dúvidas, vamos a quitarlas. Que Deus bendiga a todos que nos acompanharam hasta agora.